Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema representación estética de la realidad. Para entender un poco a qué se refiere con representación estética de la realidad, veamos el siguiente video. Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? La presentación de la nueva generación de robots de USR coincide con la muerte de Alfred Lanning, diseñador del NS5. El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sonny. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso furioso? ¡He dicho que no lo maté! Mis robots no matan a la gente, teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, lo sé. Las 3 leyes. Su círculo de protección perfecto. Doctora Calvin, esperaba volver a verla. Muy pronto me retirarán. Creo que sería mejor no morir. ¿Usted no? ¡Atrás! El único peligro de esta habitación es usted. Puede que haya un problemón con los robots y usted va a ayudarme a descubrir qué les pasa. Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada 5 humanos. No hay ninguna conspiración. Esto es simplemente un error. Las máquinas deben someterse a unas limitaciones lógicas. ¡John, manda una brigada a USR! Oye. Y las emociones pueden prescindir de la lógica. Todos tenemos un propósito. ¿No cree, inspector? Están llegando noticias de ataques. Las 3 leyes conducirán a una única consecuencia lógica. ¡Fuera de mi coche! Bien, después de visualizar este pequeño tráiler, nos queda analizar a profundidad la historia en la cual se desarrolla. A ver, ¿cuál será el contexto en el cual se desarrolla esta historia? Vemos que el contexto es demasiado futurista, ¿no? Se apega a la ciencia ficción, ya que estamos en un mundo o se presenta un mundo donde los robots están conviviendo con los humanos y estos sirven a los mismos, ¿no? Y hay 3 leyes fundamentales que se debe respetar para que estos robots convivan con las personas. Este contexto este, este contexto en el cual se está desarrollando esta historia, donde los robots ya están conviviendo con nosotros y van a formar parte de nuestra vida, esta es la representación de la realidad de esa historia, porque es el entorno en el cual surge esa historia, es el mundo en el cual se está desarrollando esa historia. A eso se refiere con representación de la realidad. Veamos. La representación estética de la realidad es la forma como ésta se refleja en una obra de arte en general y en la literatura en particular. En cuanto a la literatura, la obra literaria toma un aspecto real, un contexto histórico que para su historia va a ser real, porque es un mundo donde se está desarrollando esa historia. Esa realidad tiene personajes, esa realidad tiene escenarios, esa realidad tiene acciones y esa realidad tiene vivencias. Esa realidad, ese mundo imaginario que yo puedo crear para mi historia es la representación estética de la realidad en el caso de literatura. Ese mundo, ese entorno ficticio en el cual se va a desarrollar mi historia. En el caso del tráiler, ese mundo, esa representación de la realidad es un mundo futurista donde las personas están conviviendo el día a día con robots y para que estos robots se desempeñen correctamente hay 3 leyes que deben de respetar. Entonces esa es la realidad que se presenta en esa historia. Para cada obra literaria, para cada historia, siempre hay un entorno, siempre hay un mundo en el cual ésta se va a ver desarrollado.
Esa es la representación estética de la realidad en el ámbito de la literatura y en otras artes también. Bien, a continuación, 3 tipos de representaciones estéticas de lo real que se pueden presentar en historias en la literatura. Lo exagerado. ¿A qué se refiere esta realidad con lo exagerado? Sucede cuando la realidad es presentada de manera exagerada o deformada, pudiendo causar hilaridad o incluso, para algunas personas, ser de muy mal gusto. Por ejemplo, en la novela de Alice en el País de las Maravillas, la realidad en la cual ella se desenvuelve y sueña es una realidad deformada donde todos están locos, donde la reina quiere cortarle la cabeza a todo el mundo, donde el tiempo no pasa, la gente crece y se vuelve pequeña constantemente. Esa realidad representa la exageración y tiene distintos objetivos. Puede ser causar gracia al público o quizás sumergirlos en la más plena fantasía. También puede generar un mal gusto en ciertos lectores. Siguiente tipo de realidad que se puede presentar: lo terrorífico. Sucede cuando en la obra literaria se narran hechos que causan pánico, miedo o sobresalto. Esta realidad tiene personajes crueles, asesinos y psicópatas. Bueno, lo terrorífico, un mundo crudo, siniestro, donde lo que busca es crear miedo en el autor, y ahí se pueden ver diversos personajes y diversas situaciones para justamente hacer llegar ese miedo al lector. Una de las obras clásicas conocidas de terror en este caso está El gato negro de Edgar Allan Poe o El cuervo. Entonces este tipo de obras lo que busca es causar pánico, miedo o sobresalto, y sus personajes, como en el caso de El gato negro, suelen ser crueles, asesinos y psicópatas para lograr esa realidad que se desea representar. Y por último, la ciencia ficción, otro tipo de realidad, justamente el que hemos visto en un inicio. Sucede cuando los hechos narrados se basan en supuestos descubrimientos científicos que podrían lograrse en el futuro. La ciencia ficción es una literatura y es una realidad que tiene una visión futurista. Es como si estuviese viendo lo que va a pasar de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque se adelanta a los avances científicos y a los descubrimientos científicos. Justamente sus personajes son cyborgs, ¿no?, que posiblemente sean creados de aquí a muchos años. Los robots no tan lejanos de la realidad, seres como los ovnis, los aliens. Entonces, todos estos personajes conforman la ciencia ficción y normalmente esta realidad busca anticiparse a lo que pueda venir en un futuro. Una de las obras principales en donde se puede ver esto claramente es la obra de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. En esta historia él se anticipa a la creación del submarino, una obra que fue escrita antes de la creación, de la invención del submarino propio. Entonces, hasta aquí llega la clase del día de hoy. A continuación estaremos desarrollando unas cuantas actividades en la plataforma. Espero hayan comprendido un poco más sobre estos mundos que se presentan en las historias y en la literatura. Así que nada, cuídense mucho. Hasta luego.